Una vez más, el INDER se convierte en noticia de escándalo. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, ya ha ocurrido en otros gobiernos, y parece que decide replicar esas historias tan nefastas que entierran a una institución tan importante como lo es el INDER en la vida misma de la historia, en la distribución, control, regulación de las tierras, y que siempre los campesinos han mostrado a esta institución, el INDER, como precisamente una institución que está plagada de corrupción, una institución plagada de cobro de coimas. Y ahora lo último que ha ocurrido tiene que ver con su presidente, que está envuelto en un escándalo, además de otros funcionarios. Se habla de coima de $200,000. Se habla de que este presidente podría haber tocado $25,000. Se habla de que este presidente aumentó sideralmente su salario. Ya vamos a hablar con Eva de todo ese contexto y lamentablemente hacemos este juego de palabras, el INDER, un antro de corrupción, Eva, enterrado en irregularidades, una institución que se encarga de la tierra y más aún en un contexto tan difícil porque vemos a menudo a los campesinos marchar desde diferentes puntos del país hasta esa sede, como también frente al Congreso, para decir mucha tierra en pocas manos. Y eso tiene que ver porque a lo largo de esta institución con varios nombres han utilizado justamente esa fachada para dar a los pocos mucho y a los que realmente necesitan prácticamente le dejaron en la calle. Esto que se viene posicionando desde la era de la dictadura. Tuvo varios nombres, ya vamos a contextualizar también esto. Nuestro equipo de prensa, directora, preparó unas placas para precisamente entrar a detallar. Hablamos de Mario Vega, imputado y destituido. ¿Y cómo empezó todo esto, Eva? Asimismo, escándalos en el INDER. Hay dos causas en realidad que se vienen manejando. La primera causa es por lesión de confianza. El fiscal a cargo es Luis Said y habla de un cobro, justamente como vos bien mencionabas, de $25,000. ¿Qué es lo que se esperaba? Concretar un acuerdo con una fundación y se habría dado tras una intervención jurídica. La asesoría jurídica es la que intervino. Están involucrados el ex administrador de finanzas Diego de los Ríos y dos representantes de la Fundación Cerro Lambaré. También fueron procesados otros funcionarios, pero Mario Vega, ojo con este dato, está procesado por el cobro indebido de honorarios. Aparentemente, el exdirector de la INDER se autodesignó una bonificación que elevó su salario de 7 millones de guaraníes a 12 millones. Espera, Eva, si es solamente eso, echaría por tierra lo que sería una condena mayor. Porque imagínate que él también hubiese o tocó plata a través de la coima. Y esa figura aparentemente no pesa sobre él. Exactamente. El fiscal también, Rodrigo Estigarribia, abrió una investigación por un supuesto pedido de coima de $200,000 para la titulación de miles de hectáreas en el Chaco, hecho que no se concretó, es lo que se supone. Entonces, hay dos causas. Por un lado, el pedido de coima y por otro lado, la imputación que sí pesa sobre Mario Vega, que es la de incrementar su patrimonio de manera indebida. Entonces, es lo que la Fiscalía un poco tiene que aclarar. Y Mario Vega, que no se encontraba en la institución al momento del allanamiento, es porque él está de hecho en aislamiento preventivo por COVID-19. Él se realizó la prueba y está aguardando el resultado. Él también habla de represalias y que teme por su vida. Él dice que todo esto está armado en su contra y que él no pudo hacer nada, que él no puede hacer nada ante ciertas situaciones. No me quedaba más que firmar los papeles, dijo Mario Vega. Así que aparentemente, según Mario Vega, esto es una rosca mafiosa que nada más y nada menos lo quiere perjudicar. En su reemplazo, sí, ya está designada Gail González y ella promete, sí, como muchos otros, acabar con los corruptos. Una funcionaria que lleva 25 años en el INDER, que conoce la institución. A ver si lo logra. Esta es la primera parte. Directora, vamos a la siguiente placa, por favor. Recordemos, hoy se llama INDER, pero nuestros abuelos y nuestras abuelas se han de acordar esto. Se llamaba IRA en la época, y bueno, nos despierta ira realmente.
en la época de la dictadura, se llamaba Instituto de Reforma Agraria, en la época de la dictadura. Pero en la misma dictadura cambió de nombre allá por el 60 y algo, mi querida. ¿Cómo se llamó? Instituto de Bienestar Rural, IBR. Me acuerdo las marchas campesinas. Incluso ya en la era democrática se llamaba todavía así, el famoso IBR. Así le llamaban cuando se trataba de tratamiento de tierra. Y ya en esta era democrática, ¿cómo pasó a llamarse? Y todavía sigue siendo salpicado por actos de corrupción. Hablamos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Por eso, para aquel que googlea, va a encontrar que cuando pone INDER le lleva al IBR o al IRA. Y en cada una de estas instituciones hubo lamentablemente actos de corrupción y otros tipos de delitos. En ninguno de ellos lamentablemente se pudo dejar sin efecto estos actos que avergüenzan a esas autoridades que empezaron a mercar con la tierra del Estado paraguayo. Vamos a la siguiente placa, directora, por favor, y esto más adelante lo vamos a detallar justamente con Carlos, que se está preparando para tal efecto. Pero fíjate vos, en todos los gobiernos lamentablemente escándalos. Penoso compartir esta lista negra que tiene que ver con el INDER. Hablemos en primer lugar de Erico Ibáñez en el gobierno de Nicanor, ¿sí? Con escándalos por corrupción. Marciano Barreto en el gobierno de Lugo. Ignacio Ortigosa en el gobierno de Franco. Justo Cárdenas en el gobierno de Horacio Cartes. Y 2 cambios ya en el gobierno de Mario Abdo entre el 2018 y el 2020 que involucran a Horacio Torres y a Mario Vega. En un rato los detalles con Carlos. La siguiente placa, por favor. Mirá lo que es esto. Mientras en el INDER siguen con sus escándalos de corrupción, 300.000 familias campesinas se encuentran sin tierra. Y esta institución que debía haber colaborado con titulación, con esta investigación que se había abierto por tierras mal habidas para dar a familias que realmente necesitan, no. Siguen ellos ahí tocando dinero del Estado de forma irregular. Vamos hasta la última placa, directora, por favor, y cerramos. Este contexto injusto porque el 2.6% de los propietarios son dueños del 84.8% de la tierra explotada. Para ir cerrando esto, en la primera parte de nuestro editorial, el INDER probablemente esté pavimentando su camino a su eliminación y el inicio de una nueva institución con nuevos hombres y mujeres que le den otro rostro, que le dé confianza, porque así como está hoy día, con toda la serie de denuncias, incluso en esta era democrática, incluso con esta era de la tecnología, que no nos imaginábamos que iban a continuar haciendo este tema de las mafias que están vinculadas, del dinero irregular que se maneja, de pocos hombres en poder de mucha tierra y mucha gente necesitada que sigue sin tener un pedazo de suelo en nuestro país y que iba a intermediar el INDER para precisamente generar justicia con lo que tiene que ver con la posesión de tierras y su utilidad para una excelente explotación. Pero no, seguimos en un contexto de corrupción, seguimos en un contexto de aquellos hombres que sencillamente buscan a través de la coima quedarse con un pedazo de tierra o titulaciones de forma irregular. Lo dejamos acá porque esperamos del gobierno que por fin le dé a esta institución otra manera de ver la utilización y la titulación de tierras para que la gente confíe en el INDER y ya no tenga sobre sí sus dudas. Le incorporamos a 2 compañeros periodistas que manejan el contexto. Al primero que lo quiero citar porque ya estábamos mostrando una parte en nuestras placas que tiene que ver con todos los actos de corrupción que se dieron vinculados al INDER. Le pregunto a Carlos, para ir rápidamente citando en el contexto de cada uno de ellos, uno supone porque ahora saltó con Mario Vega, pero Carlos, buen día, hay que decir lo siguiente, en otros gobiernos el INDER también estuvo salpicado con corrupción. Antro de corrupción es una de las palabras que mejor puede definir a esta institución que lejos está de cumplir con el rol institucional que le otorga la ley, en este caso el Parlamento, al momento de definir la creación de esta instancia que tiene mucho que ver con la tenencia de tierra en Paraguay, que como estabas historiando, Diego, es bastante desigual, bastante injusta. Ahora, para ir simplemente a los antecedentes, porque
me parece fundamental contarle a la audiencia que esto no es algo nuevo, ni por si acaso, quiero pedirle a la directora de vuelta esta placa de otros presidentes del INDER involucrados en otros gobiernos en actos de corrupción. Fíjense que solo tomamos como referencia, Diego, Eva, Renato, el gobierno o desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Iniciamos con Erico Ibáñez. A Erico Ibáñez, según recortes periodísticos de la época, se lo acusaba también de un manejo poco transparente, pero además se hablaba en ese entonces, ya en el gobierno de Nicanor, de una especie de tráfico de influencia, porque el hombre se dedicó a meter prácticamente a toda su familia a la institución y salió de la misma luego de reiteradas denuncias periodísticas. El siguiente caso sí que fue más reciente, de por ahí si tienen lectura política asidua van a recordar específicamente este acontecimiento y tiene involucrado al expresidente del INDER del gobierno de Lugo. Recordarán ustedes que el hombre fue destituido luego de amplias denuncias de varios sectores. Incluso en ese momento Fernando Lugo había decidido intervenir el INDER nombrando a su asesor jurídico en ese entonces, Emilio Camacho, interventor. Fue un escándalo de una magnitud muy grande para el gobierno de Fernando Lugo el problema con el INDER. En la era Franco, luego del juicio político, ustedes saben, se instaló el gobierno un año de Federico Franco. Él también tuvo problemas con su presidente, Ignacio Ortigosa. Recordarán ustedes que en plena campaña electoral se había anunciado una alianza del PLRA con el UNAC. Y el presidente del INDER de la era Franco estuvo involucrado en una compra muy llamativa a la familia de Oviedo Mato, que en ese entonces era presidente y el que dirigía UNAC y que estaba pactando con el PLRA para las elecciones. El escándalo fue tremendo también y obviamente golpeó al gobierno liberal y a Efraín Alegre, que era el candidato en ese entonces. Se hablaba también, Carlos, de que la compra se hizo en un día feriado. Exacto. Las famosas tierras de San Agustín, ¿se acuerdan? Claro. Sí, un escándalo enorme ya en el gobierno de Federico Franco. Y un poco más adelante en el tiempo, en el gobierno de Horacio Cartes tampoco nos salvamos de los casos de corrupción. Y en este caso teníamos a un político de pura cepa, podríamos decir, porque Justo Cárdenas salió de la Cámara de Diputados, ocupó este cargo y bueno, hoy tiene denuncias ante la justicia que continúa el proceso de investigación. Y dos denuncias ya en este gobierno, dos cambios. Primero estuvo Horacio Torres y le siguió Mario Vega, pero ya en la destitución de Horacio Torres, compañeros, hay que decir que se mencionaba el pedido de coima. Ya desde esa época, que son varios meses atrás, en el 2019, cuando Torres tiene que abandonar el cargo por las denuncias de corrupción, y en ese momento, compañeros, ya se hablaba de pedidos de coima para lograr expedientes en el INDER. Para que vean nomás que esto va cambiando de gobierno en gobierno, de color en color, y la corrupción es la misma porque, como decía hace rato, está institucionalizada. Tal cual. Y le sumamos también a este excelente contexto en lo que hace a la historia. Incluso, bien decías, Carlos, en un hecho histórico reciente por el hecho que tiene que ver en esta era democrática. Imagínate si nos vamos más para atrás en la era de la dictadura. Le sumamos también a Renato Talavera, a este editorial, para que nos vaya contando. Muchos hablan de que INDER con esto va pavimentando su clausura, pero nos preguntamos también, Rena, ¿el remedio será peor que la enfermedad? Es cierto, Diego, todo lo que estabas mencionando, teniendo en cuenta que Paraguay tiene un problema histórico de distribución de tierras, como que hay una corporación o un sistema que impide que eso se solucione de buena vez, o por lo menos haya una solución progresiva. Hay un saldo que queda pendiente con miles de campesinos en el país, y como que se elige a dedo el próximo sucesor, o siempre el titular ya entra con esa misión, o da para pensar eso, como mencionaba de manera excelente Carlos, de que cada presidente en los últimos periodos tenía ya un problema de pedido de coima. Lo que llama poderosamente la atención es, una vez más, que si es que no se
lo imputaba al presidente Lender, como decía Eva, por cobro indebido de honorarios. Recordemos que esto se denunciaba ya en junio de este año y poco caso hizo el gobierno. Si no se denunciaba y se lo imputaba una vez más, no iba a renunciar este presidente, o a lo mejor el presidente de la República, Mario Abdo, como hizo con todos sus funcionarios de alto rango, iba a esperar un pedido de renuncia o esa salida honorable. Es un escándalo que suma este gobierno, que no tiene rumbo en ciertos sentidos puntuales, como el INDER. Me quedo con las palabras de Carlos, porque si hablamos que en 2 años, mejor dicho, parece tanto tiempo, en 2 años tuvimos 2 cambios importantes y por hecho de corrupción, quiere decir que algo no está funcionando en esa institución. Pueden ser funcionarios de carrera que estén ocupando ese rango o esa titularidad, pero parece que la intención de cada uno que asume es la de hacer eso, la de pedir coima. Ojalá que esto de alguna vez pueda subsanarse, por lo menos, o dé indicios de cambio, teniendo en cuenta que la tierra en este país agropecuario es muy importante. Y justamente a lo que mencionas, Renato, y quiero citar, este cambio es el que solicitan también los funcionarios de la INDER, que ya se pronunciaron y emitieron un comunicado diciendo que ellos están hartos por todos los hechos de corrupción y piden al gobierno un corte definitivo de este problema. Rubén Galeano fue quien, como representante de los funcionarios, expresó que siempre el problema del INDER es el Chaco, ya que según él y todos los funcionarios, todos vienen a ver una oportunidad en el Chaco. Dice, a todos se nos mete en la misma bolsa y estamos hartos y cansados. Siempre es el presidente, su entorno y su gente de confianza los que salen esposados del INDER. Un funcionariado que también ya está harto de estos antecedentes que estamos compartiendo con la gente. ¿Cuántos años de corrupción en el INDER, verdad? Una y otra vez es como que se repite la misma historia. Y bueno, imagínate si desde tu funcionariado le piden al gobierno, ya basta, sí, cortemos de raíz ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? Para ir cerrando, Carlos, una apreciación y así concluimos este espacio editorial. ¿Qué cambio se debe dar en el INDER para que devuelva la transparencia en lo que hace al manejo de la cosa pública, en el manejo de tierras principalmente? Bueno, si uno observa lo que establece en puridad la ley que crea el INDER, Diego, quiero contarte, es la ley 2419. Uno se pregunta, ¿se cumplen los objetivos institucionales? Y quiero hablarte simplemente de 2, para que podamos hacer el análisis y nos respondamos desde casa. ¿Se cumplen o no los objetivos institucionales? Atendé integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. ¿Será? Acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando y cerrando y creando, bien, las condiciones propicias para el desarrollo que posibilite el arraigo. ¿Será? Con estas 2 órdenes que da la ley del INDER, nos tenemos que preguntar si realmente están funcionando institucionalmente hablando. Lo que no queda dudas, compañeros, es que la corrupción está institucionalizada. Los políticos nos muestran, en el caso INDER, cómo lograron institucionalizar la corrupción. Y esto ya no tiene nada que ver con colores, tiene que ver con hombres que negocian el cumplimiento de la ley en beneficio propio, mientras el que realmente necesita, que es el campesino que está reclamando un pedazo de tierra, porque de hecho se habla de que en el país hay un gran déficit. Fíjense ustedes, compañeros, que según cálculos, 300.000 familias campesinas están privadas del acceso a fincas de cultivo. Este es un dato que daba el economista Luis Rojas. 300.000 familias que van a seguir esperando porque el Estado no les va a dar una respuesta, ya que el Estado está involucrado o, ¿cómo decirlo?, ocupado en hacer negocios particulares para ganar dinero. Esto es lamentable, compañeros. Rena, una apreciación breve para cerrar esto. ¿Qué camino le depara realmente al INDER? ¿Tenemos que anular el INDER, empezar de vuelta con una institución o finalmente eso no le conviene a esta institución que está tan desprestigiada? Los objetivos que mencionaban Carlos son importantes teniendo en cuenta que son los fundamentos y da una base para tratar de solucionar un problema histórico. El idóneo tendría que ser una persona que primero conozca la institución, saber cómo se maneja
Y segundo, que consiga el equilibrio entre el sector campesino y también la gente que es dueña de la tierra. Porque si no hay un equilibrio, vamos a seguir teniendo este problema siempre. Y tiene que tener los pantalones bien puestos como para patear el tablero, porque como dijeron durante todo este relato excelente, la criminalidad, la corrupción está ya institucionalizada y tiene raíces fuertes. Tiene que primero sanear, dar una cara nueva al INDER y segundo, encontrar el equilibrio para que nuestro país tenga esa solución definitiva al problema de la tierra. Recordemos que Paraguay es en este momento uno de los graneros del mundo. Presidente, hay que decirlo, Eva, tiene que darle un corte definitivo a los actos que se denuncian de coimas, de corrupción, de falta de confianza y recuperar esa institución, que la gente le crea en lo que hace en su trabajo de titulación y distribución de la tierra. Porque de lo contrario, esta historia se volverá a repetir con las siguientes autoridades y se irá debilitando al INDER, que tanto necesita volver a ponerse de pie para hacer un trabajo transparente, honesto, con gente honesta y capacitada. Es lo que pensamos como medio.